Bien, si en nuestro país hay un portal y un espacio periodístico que se ha ganado a pulso el respeto y la mirada de todos por su profesionalidad, por su modernidad, por su exigencia en el trabajo periodístico, es Ojo Público. Estarán ustedes de acuerdo conmigo. Evidentemente, pues habrá sectores a los que no les guste, pero no conozco una sola publicación de Ojo Público que no haya sido pasada por el tamiz de la lectura interesante, de la investigación profunda, de los datos contrastados. En ese sentido, reconozco en Ojo Público un trabajo admirable. Pero además, ahora nos están presentando un libro, es decir, tienen el afán de compartir con todos los esfuerzos que ellos han desarrollado en los últimos 10 años para poder darle al mundo digital y al periodismo una mirada mucho más integrada. Acaban de presentar el libro No estamos solos, herramientas de inteligencia artificial en la era de la desinformación. David Hidalgo, director ejecutivo y cofundador de Ojo Público, nos acompaña el día de hoy. Yo estoy muy contento de tener a David con nosotros y hablar de periodismo y del mundo digital. ¿Cómo te va, David? Bien, Carlos, qué gusto, muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias también por invitarme para hablar de este tema que está ahorita de tanta actualidad, pero que es tan necesario también de conocer un poco más, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la publicación? El objetivo es presentar para un lector, digamos, básicamente para periodistas, pero también está estructurado de una forma que cualquiera puede leerlo bien y entenderlo, el fenómeno global, el impacto general que ha causado la inteligencia artificial en todas las actividades del conocimiento, ¿no? En particular, hay un enfoque obviamente hacia el periodismo porque estamos en lo que consideras conmigo es la era de la desinformación, sin duda, ¿no? De hecho, en algunos congresos recientes internacionales se dice la desinformación es la historia del siglo, ¿no? Y lo que trata este libro es de presentar cuál es el impacto de estas nuevas tecnologías que muchos estamos utilizando simplemente para crear videos graciosos y tal vez alguna canción graciosa, pero en realidad tiene un impacto tremendo porque es una tecnología que ya está siendo utilizada por intereses muy complejos, ¿no? Incluso grupos criminales, intereses políticos, ¿no? Y eso va a tener un impacto definitivamente, por ejemplo, en contextos electorales, en situaciones de crisis política que van debilitando, en fin, la democracia. Así es. Es una tecnología que puede imitar mi voz de manera perfecta y ponerme palabras que no he dicho, por ejemplo, David. Exactamente. Digamos, esto se conoce como el deepfake y es un fenómeno que ya viene de hace algunos años. El más conocido fue cuando se emitió un video de Obama, digamos, hablando. ¿Te acuerdas? Así es. No era impresionante, él, ¿no? ¿no? Y se ha presentado de muchos actores famosos y todo eso. El problema está en que ese tipo de tecnología termina minando la confianza de la gente en lo que lee. Sí, antes de esto, la gente decía, bueno, si no lo veo en video, no lo creo. Claro. Pero ahora puedes ver un video y en realidad es un video falso, ¿no? Incluso con un realismo impresionante, ¿no? Entonces, lo que estamos presentando en el libro es cuál es la discusión global, además, detrás de todo esto, ¿no? Incluso, te diré, tan solo en mayo del año pasado, los líderes de la industria tecnológica publicaron un comunicado diciendo que del miedo que les daba esto, ¿no? Del miedo, sí. Y que decían el control de la inteligencia artificial debía ser una prioridad en el mundo, tanto como el peligro nuclear o la crisis ambiental, ¿no? En esos términos. A ese nivel, ¿no? Entonces, la discusión es amplia, obviamente hay sectores también del mundo tecnológico, de los líderes de la industria que quieren ir más rápido, ¿no? Quieren ir más rápido y que dicen que en realidad es un beneficio. Entonces, en el fondo de todo ese gran debate, también hay algunos espacios en los que se genera la oportunidad de utilizar mejor la inteligencia artificial, por ejemplo, en el periodismo, que lo necesita para impactar a la gente en una serie de actividades, ¿no? Pero ¿te imaginas en 10 años un juez que tenga que tomar una decisión en relación a un audio, en relación a un video? ¿Cómo podría distinguir, no? Exacto. De hecho, hay un caso que se considera un caso de estudio, que es en Estados Unidos. Se hizo un estudio en las universidades de Estados Unidos. Un profesor que quería ver el impacto de la inteligencia artificial colocó una pregunta, un pedido, ¿no? a ChatGPT, que le hiciera una relación de 10 profesores que tuvieran denuncias por acoso sexual. La herramienta dio una respuesta y citó en uno de los casos un artículo del Washington Post del 2018. Decía este artículo, según la ChatGPT, que el profesor había ido a Alaska con unos alumnos y que en el viaje se había propasado con un alumno y que tenía denuncias. Bueno, el profesor nunca había ido a Alaska, nunca había tenido ninguna denuncia y ni siquiera el artículo del Washington Post existía. Entonces el mismo Post hizo un análisis del caso y dijo, el peligro aquí es que la inteligencia artificial incluso está inventando fuentes, ¿no? Exactamente. Creando supuestos artículos que no existieron. Entonces ese es un peligro latente, ¿no? De acuerdo.
Entonces, la inteligencia artificial como peligrosa en su posible papel desinformador, ¿te preocupa más que su papel como herramienta potente para hacer mejor periodismo? ¿Dónde te ubicarías entonces, David? Yo me ubico en una situación de preocupación, pero también de responsabilidad de lo que tenemos que hacer, y por eso un poco es este libro, ¿no? Claro. De mostrar las herramientas que hay para contrarrestar los posibles efectos negativos de esto. Hay que entender que estamos, como decíamos al inicio, en una batalla, digamos, contra la desinformación, que es un fenómeno avasallador, abrumador, ¿no? Entonces, que existan herramientas que pueden ser utilizadas para el bien y para el mal, pero que haya una gran posibilidad de que desinformen, de que sean utilizadas para cometer crímenes, para estafar a la gente, para engañar a los electores, es tan impresionante que el trabajo de los periodistas siempre va a estar en desventaja. Entonces lo que necesitamos es tratar de utilizar esas ventanas de oportunidad que ofrece la tecnología, algunas herramientas que ya existen para, por ejemplo, detectar videos falsos o para ubicar rápidamente información, para analizar grandes cantidades de información. Una herramienta, por ejemplo, te permite subir una serie de PDFs, por ejemplo, sobre una investigación que estás haciendo, e identificar rápidamente personajes o temas o cifras y organizarlas y de pronto facilitar el trabajo de investigación periodística. Ese tipo de cosas necesitamos utilizar. Anoche, mientras preparaba esta entrevista, David, entré un ratito a Aitor, y Aitor se vende, por ejemplo, como una inteligencia artificial indetectable, ¿no? O sea, se vende a sí misma como tal para la creación de productos que los académicos podrían presentar, que los estudiantes universitarios podrían manejar. O sea, se vende en función a la enorme debilidad que tiene, que es justamente lo indetectable, ¿no? Exacto, pero es importante lo que me dices porque me permite recordar que tan solo en octubre del año pasado hubo una reunión en el Paris Peace Forum, una reunión de expertos de la industria, y se estableció lo que por iniciativa de Reporteros Sin Fronteras, lo que se denomina la Carta de París. Es una carta que establece 10 puntos, un decálogo, donde dice específicamente que ningún medio en el mundo debería utilizar la inteligencia artificial sin advertir que ha sido creado. Okay. Sí, o sea, por ejemplo, si usas una foto o una ilustración generada por inteligencia artificial, tienes que decir con cuál. Y si hay una parte de la investigación que se ha realizado, por ejemplo, para automatizar procesos, también tiene que indicarse específicamente entre otra serie de puntos, porque por la posibilidad de falsificar, incluso, y esto tiene que ver también con problemas de derechos de autor, en fin, hay una gran variedad de temas por discutir en relación a la inteligencia artificial, pero tiene que ver con todo esto y hay normas para evitarlo, ¿no? De acuerdo. David, no sé si el libro lo recoge, pero ustedes crearon una herramienta muy interesante que se llama Quispe Chequea. Exactamente. ¿En qué momento la crearon y qué objetivo buscaba? De hecho, el libro surge a partir de esta experiencia, porque Ojo Público ya a lo largo de su historia ha utilizado herramientas de inteligencia artificial, y con esto quiero decir que no se trata de utilizar robots, básicamente son algunos algoritmos o fórmulas que permiten automatizar procesos y facilitar la investigación. Pero como parte de esto creamos este Quispe Chequea, que es una plataforma que permite colocar información y obtener rápidamente un texto e inmediatamente con un botón, digamos, obtener el audio en quechua, aymara, y eventualmente estamos trabajando en aguajún. La idea de esto era que es una herramienta para contenido de verificación, es decir, el fact-checking, que también mucha gente lo conoce así. Esto permite que radios en regiones, por ejemplo, que tienen muy poco personal, puedan utilizar la plataforma e inmediatamente tener un texto correctamente escrito e inmediatamente también un audio que pueden difundir en una situación rápida y de emergencia, como es a veces responder a la desinformación, ¿no? Aquí trabajamos con tecnólogos, es decir, ingenieros. Eso te iba a preguntar, ¿es un equipo multidisciplinario? Exacto, hubo tecnólogos, hubo también traductores que durante semanas estuvieron traduciendo contenido de Ojo Público y luego eso grabándolo en estudios especiales para registrar el audio. Y lo que se genera al final es una herramienta que tiene un banco de sonidos. Y este banco de sonidos, por ejemplo, puede recrear cualquier texto que se traduzca al quechua, puede recrearlo como si fuera un locutor que lo está diciendo. Entonces, eso permite generar muy rápidamente contenido de verificación que va a ayudar a contrarrestar la desinformación en regiones, que es bastante grave, ¿no? Pero ustedes mismos cuentan que a partir de esa experiencia, cuando uno de los traductores con los que contaban escuchó su voz, no podía creer lo que estaba escuchando. Exacto. Que no era él el que había dicho esas palabras. Sí, a pesar de que les habíamos hecho a los traductores la explicación de cómo iba a funcionar la herramienta, resultó un impacto escucharse a sí mismo con algo que nunca había dicho, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, esto es un producto de inteligencia artificial y por eso el acceso a esta plataforma es muy restringido, solamente a periodistas o medios que firman un compromiso
y que además están sujetos a siempre una revisión para que no utilicen mal la herramienta, porque podrían utilizarla para generar contenidos equivocados o falsos, ¿no? Y eso es un peligro también. Pero David, entonces estamos sujetos al comportamiento ético de quien cree la plataforma o de quien tenga el acceso a esta inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar si en el camino que lo haremos nos encontraremos con gente que no esté dispuesta a respetar estos códigos? Creo que ese es un dilema permanente, ¿no? Ya existe el dilema de quién está usando, en qué sentido la inteligencia artificial. En principio, de la forma deshonesta de no decir que algo ha sido creado de esa forma, pero también con una intención fraudulenta de confundir, de engañar, ¿no? Y de hecho circuló hace poco un video de la actual presidenta generado también con inteligencia artificial y claro, de pronto alguna gente todavía identifica algunos errores o lo que se denominan alucinaciones en las plataformas, pero eso va a cambiar muy rápidamente. Recordemos que hace poco nomás ChatGPT estaba limitado a una actualización hacia el 2021, pero ahora ya puede acceder a Internet. O sea, todo el contenido que existe... Ya puede cruzar con toda la información que hay en Internet. Entonces se abre un universo inimaginable que creo que debería tenernos preparados, ¿no? Totalmente. Ahora, el trabajo de ustedes publicado responde a muchas de las cosas que nos has contado, pero también quería preguntarte si tiene que ver con los compromisos que adquiere Ojo Público con sus suscriptores o con los cooperantes que de alguna manera hacen posible la existencia económica y financiera de Ojo Público. ¿Hay un compromiso con ellos de mostrar esto? Bueno, el único compromiso con las fundaciones o organizaciones que apoyan el trabajo del periodismo independiente en el mundo y que de pronto entran en contacto con Ojo Público es hacer periodismo de calidad y en beneficio de la democracia. Y con los suscriptores, por supuesto, es mantener siempre estándares, ¿no? Entonces, siempre ir innovando. Si tú te fijas, si alguien tiene la ocasión de revisar la historia de Ojo Público, siempre hemos presentado herramientas innovadoras, hemos creado buscadores, siempre, no hay duda de eso. Hemos hecho visualizaciones, siempre utilizando la última tecnología en el mundo, quiero decir, para hacer un mejor periodismo, dar mejores historias, probar, elevar los estándares probatorios del periodismo. Entonces, el compromiso siempre, y digamos, la gente apoya por eso, ¿no? Nos escriben diciendo cómo podemos, cuando publicamos una investigación importante, nos escriben diciendo cómo podemos apoyar. Bueno, nosotros tenemos un programa de membresía que se llama Los Aliados de Ojo Público. Así es. Y a través de ese programa la gente puede apoyar sabiendo que algunas investigaciones han sido generadas gracias al apoyo del público, ¿no? De acuerdo. Pero nos enfrentamos al gran dilema y es lo poco acostumbrados que estamos en el Perú a pagar por contenidos. Es decir, mientras ustedes en el equipo hacen esfuerzos gigantes por hacer un periodismo honesto y decente, además al acceso de cualquiera, no tiene el mismo correlato respecto a la necesidad de tener más suscriptores que financien más y mejores investigaciones, David. Sí, yo creo que curiosamente en el contexto de la pandemia la gente empezó a entender que muchos medios necesitaban el apoyo de los ciudadanos para sobrevivir, ¿no? Básicamente. Ojo Público siempre ha tenido una situación relativamente estable gracias a una serie de factores, pero sí era necesario lo que se denomina garantizar la sostenibilidad de los medios. Eso pasa porque la gente comprenda que estos trabajos requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha gente. Hay que viajar para poder demostrar, por ejemplo, el problema del cambio climático, la deforestación. Hay que viajar, un equipo con todas las condiciones de seguridad, incluso a territorios muy difíciles. Entonces es un costo enorme. Que la buena investigación cuesta mucho, David. Sí, dependiendo, por ejemplo, de investigaciones transnacionales, incluso que es una línea que hace varios años estamos promoviendo y que implican tener reporteros trabajando en 4, 5 hasta 10 países al mismo tiempo, con colaboraciones con otros medios, pero todo eso es una logística enorme. Entonces, claro, la gente ve las investigaciones impactantes y no necesariamente conoce lo que implican. Pero de un tiempo a esta parte, sí, yo creo que los resultados han sido que la gente lee las investigaciones y sabe que el impacto tiene que asegurarse que no va a haber otro espacio o hay pocos espacios para esto y se decide apoyar y estamos muy agradecidos por eso también. Y se valida y digamos, desde mi perspectiva, cubren ustedes todos los flancos de la investigación, que es muy difícil cuestionarlas, lo cual es lo más importante. Quiero agradecerle también a Yanela Tapuyima, no quiero olvidarme, coautora contigo del libro, David. Sí, efectivamente, ella es editora de verificación de Ojo Público. Es un talento que surgió, empezó practicando y con su experiencia empezó a ganar posiciones. Imagínate. Se convirtió ahora en editora y coautora del libro y su trabajo ha sido muy interesante. En el libro analiza 20 historias de impacto en el mundo
de los mejores usos de la inteligencia artificial para hacer investigación periodística profunda. Por ejemplo, una investigación que permitió detectar una cantidad enorme de pistas de aterrizaje ilegales en la selva amazónica venezolana o puntos de extracción de minería ilegal. Otra investigación que demostró cómo hay sesgos en la inteligencia artificial en el caso de la guerra en Rusia y Ucrania. Sí, señor. Y que hace que los jóvenes de Ucrania reciban un tipo de información y otros jóvenes de una zona fronteriza sí, claro, reciban otra información. Es peligrosísimo. Entonces demuestra esta investigación eso y bueno, es un gran aporte también de ella, ¿no? De acuerdo. ¿Dónde podemos encontrar la publicación, David? El libro puede encontrarlo en la página web de Ojo Público, hay una tienda de Ojo Público y eventualmente también estaba en el Virrey de Miraflores. En el Virrey, que lo han presentado con gran éxito, me contaron. Sí, lo presentamos hace una semana y estuvo muy interesante la conversación, mucho interés de la gente, claro, y de muchos periodistas jóvenes también. Y creo que es un motivo para abrir una conversación hacia una serie de temas que incluso tienen que ver, por ejemplo, con el impacto ambiental de la inteligencia artificial, que no se discute, o el impacto en la marginación de poblaciones vulnerables o grupos indígenas en el acceso a la inteligencia artificial. La conversación es muy amplia, pero creo que ya la empezamos con un buen pie. De acuerdo. David, muchas gracias por haber venido y larga vida a Ojo Público, por supuesto. Gracias, mucha Carlos. suerte con la publicación. Gracias. David Hidalgo ha estado con nosotros, director ejecutivo y cofundador de Ojo Público. Altamente recomendable la publicación No Estamos Solos, herramientas de inteligencia artificial en la era de la desinformación, un trabajo de David Hidalgo y Yanela Tapuy.